Queridos estudiantes, muy buenos días, bienvenidos a un tema más del área de comunicación. Les saluda su profesora Lourdes Urtecho. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, así que les pido de toda su atención, por favor, para que puedan entender. Muy bien, el tema es tildación diacrítica y de casos especiales. Tilde diacrítica. Él hace deporte. El helado está rico. Como podrán ver, la palabra él es la misma. La tilde hace la diferencia, ¿cierto? Él hace ese él se tilda. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a un sustantivo, a una persona. Es un pronombre. Muy bien. Y el otro él, ¿por qué no se tilda? Porque es un artículo. Muy bien, hijos. Yo sé que ustedes ese tema lo manejan, pero de pies a cabeza. Pero el día de hoy lo vamos a recordar y a reforzar. Para eso nos hacemos una preguntilla simple nada más. ¿De qué manera crees que la tildación diacrítica posibilita la mejor comprensión del mensaje? Muy bien. La tilde diacrítica. Se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, es decir, que éstas se escriben de la misma manera, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. En general llevan tilde diacrítica las formas tónicas, ¿ya? Las que se pronuncian con acento prosódico o de intensidad, y no la llevan las formas átonas, ¿ya? O sea, las que carecen de acento prosódico o de intensidad. Muy bien. Ya sabemos que la tilde siempre va en la vocal, nunca en las consonantes. Pues bien, aquí les he hecho un cuadrito comparativo de cuándo se debe tildar y cuándo no se debe tildar. La palabra de no se tilda cuando es una proposición. Ejemplo, dulce de chocolate. Ya sabemos que la preposición es una palabra que se utiliza para unir ciertas palabras, ¿cierto? Dulce de chocolate, ¿ya? Caramelo de vainilla, jugo de fresa, por ejemplo. Están uniendo palabras, ¿cierto? Entonces, la preposición de nunca se va a tildar. ¿Y cuándo sí se tilda de? Cuando hace referencia al verbo dar. Ya, siempre que haga referencia al verbo dar, ese de se tilda. Ejemplo, no dé importancia a eso. Ya, presten atención, hijos. Ahora la palabra él. Cuando él se tilda y cuando él no. Él no se tilda cuando es un artículo. Ejemplo, voy a leer el periódico. Ya saben que el artículo va al lado siempre de ¿quién? De un sustantivo. Entonces, si lo ven al sustantivo, ese es un artículo, lo acompaña siempre. ¿Cuándo se tilda la palabra él? Cuando es un pronombre, pues esto es para él. Él me dijo que vendría, por ejemplo. Es un pronombre, está sustituyendo a un sustantivo, al nombre. ¿Cuándo mi se tilda y cuándo no? Mi no se tilda cuando es un adjetivo posesivo, ¿ya? Mío, ¿ya? Su bicicleta está en mi casa. Ese mi no se tilda. Ya saben que el adjetivo siempre va al lado de quién también, de un sustantivo. ¿Y cuándo sí se tilda? Cuando hace referencia a un pronombre. A mí me gusta esquiar. A mí me gusta leer. A mí me gusta estudiar. ¿Ya? Entonces allí sí se tilda cuando hace referencia a mí un pronombre. El sí. El sí no se tilda cuando es una conjunción condicional. ¿Sabes si habrá clase? ¿Ya? Entonces allí no se tilda, ¿ya? Te daré un premio si estudias. O te premiaré si apruebas. Es una conjunción. ¿Y cuándo sí se tilda? Cuando es un pronombre. Piensa en sí mismo. O un adverbio, el adverbio afirmativo. Por eso es que una vez les dije, la palabra sí, cuando es de respuesta, o sea, es un adverbio afirmativo, ¿ya?
se tilda siempre. Ella dice que sí. Ese sí se tilda, ¿ya? Entonces, el sí se tilda cuando es un adverbio de afirmación o cuando es que un pronombre, ¿ya? El te no se tilda cuando es un pronombre. Por ejemplo, te quiero, ¿ya? Y cuando sí se tilda, cuando es un sustantivo, cuando hace referencia a la sustancia, ¿no? Al té. ¿Prefieres té o café? Allí sí se tilda. El se no se tilda cuando es un pronombre. Ellos se conocen, ellos se casaron, por ejemplo, ¿no? Y se, ¿cuándo sí se tilda? Cuando hace referencia al verbo ser o saber. Sé una buena persona. Ese se hace referencia al verbo ser, se tilda. Y yo sé hablar español. Ese se hace referencia al verbo saber. Entonces, cuando haga referencia al verbo ser o saber, se tilda. El tú. ¿Cuándo no se tilda el tú? El tú no se tilda cuando es un adjetivo posesivo, igual que el mí. Ya, voy al cine con tu amiga. ¿Y cuándo sí se tilda? Cuando ese tú es un pronombre. Tú eres nuestro amigo. El más no se tilda cuando equivale a decir pero. Es loco, más inteligente. ¿Y cuándo sí se tilda? Cuando es un adverbio de cantidad. Ya, quiero más zumo de uva. Quiero más libros para leer. Quiero aprender más sobre comunicación, por ejemplo. Ya, cuando haga referencia a cantidad, entonces se tilda. Aún cuando equivale a siquiera, incluso o aunque, no se tilda. Aún siendo amigos, no suelen verse. Aunque siendo amigos, incluso siendo amigos, no suelen ver. Entonces, si puedo sustituir por esas palabras siquiera, incluso, aunque, no se tilda. ¿Y cuándo sí? Cuando equivale a decir todavía. Aún no hemos acabado de cenar. ¿Lo podemos sustituir por todavía? Sí. Entonces ahí se tilda. Muy bien. Ahora pasamos a la tildación de casos especiales. ¿Ya? Se tilda ya las palabras en estos casos especiales. Por ejemplo, las palabras sin guión. Es la 17ª vez que vengo al Perú y aún no termino de conocerlo. ¿Ya? Aquí la palabra sin guión, si lo necesita, solo se tilda el último componente de la palabra compuesta por 2 o más lexemas, según las reglas de acentuación. Como ustedes, décimo se tilda, ¿verdad? Y séptimo también. Entonces, como esta es una palabra compuesta unida por 2 palabras, se tilda la última. Están sin guión. Se forman una sola palabra. 17ª, 12ª, por ejemplo, ¿no? Si decimos 12ª y no se tilda ninguna, pero como séptima sí lleva tilde, entonces se tilda la última siempre, ¿ya? La última, porque no pueden tener 2 tildes. Como decir 17ª, no. 17ª. Conserva entonces la tilde, la última palabra. ¿Ya? Palabras con guión. Cada uno de los términos unidos por un guión se tilda independientemente. ¿Ya? O sea, acá, si ambas palabras que están conformadas o separadas por un guión llevan tilde, sí se coloca la tilde a cada palabra, ¿ya? Según las reglas generales de situación. Ejemplo. Sí, creo que es mejor recorrer ese monumento histórico-cultural y conocer su valioso legado. ¿Ya? Entonces aquí siempre conservan las palabras independientemente su tilde. Palabras terminadas en mente. Las palabras terminadas en mente solo se tilda en primer componente, ya, solo el primer componente, o sea, un adjetivo de los adverbios terminados en mente. Ya saben que las palabras terminadas en mente es un adverbio de modo. Muy bien. Si este lo lleva de forma independiente, entonces, si un adjetivo, ya saben que el adverbio es formado de un adjetivo, ¿cierto? Entonces el adjetivo difícil, en este caso, lleva tilde y le agrega la mente, lo conserva. Ejemplo, difícilmente encontraremos un lugar tan hermoso como Machu Picchu. Entonces conserva el adjetivo. Y si la palabra tiene tilde y le agregas la palabra mente para convertirlo en adverbio, va a conservar su tilde, ¿ya? Y por último, las formas verbales con pronombre enclítico. Ya saben que los pronombres enclíticos son aquellos que van unidos como sufijo al final de ¿quién? De un verbo. Y estos son me, te, se, lo, los, la, las, le, les y por último os. Ejemplo, mírala, ¿no? El verbo mirar
y tiene el pronombre crítico la, ¿cierto? Al final, mírala, o escribirle también, ¿no? Escribirle, o díselo también, pues, ¿no? El verbo decir más el pronombre lo, díselo. ¿Ya? Entonces, a eso se refieren los pronombres encríticos. Ejemplo, sígueme para descubrir otros lugares del país. Y por último tenemos la tildación de interrogativos. Las palabras a dónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién, que tienen valor interrogativo o exclamativo, es decir, que van entre signos de interrogación o exclamación, llevan tilde diacrítica, introducen enunciados indirectamente interrogativos o exclamativos. Entonces ya saben, cuando esas palabritas están dónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué o quién, van entre signo de exclamación o de interrogación, siempre van a ir con tilde. ¿Ya, hijos? Ejemplo, ya la palabra, pero excepto la palabra qué y cuál. Ya, acá sí. ¿Cuándo no se tilda qué? Cuando es un pronombre relativo. Ya, ejemplo, los que dijeron que vendrán nunca llegaron. Dado que me dieron permiso, iré. O cuando es una conjunción también, ¿no? Como en el segundo ejemplo. ¿Y cuándo sí se tilda? Cuando va entre signo de interrogación o de exclamación. Ejemplo, ¿qué almorzaremos hoy? ¡Qué hermoso día! Por ejemplo, ¿no? Entonces allí sí se tilda. Y en la palabra cuál, igual. ¿Cuál? Fácil. Se tilda cuando va entre signos de interrogación o de exclamación. Ejemplo, ¿cuál será el libro que leeremos la siguiente unidad de plan lector? O ¿cuál belleza innata? Entonces cuando van entre esos signos siempre se tilda. ¿Y cuándo no? ¿Cuál no se tilda? Cuando también hace referencia a un pronombre relativo o a una conjunción. El libro, el cual me regalaste, hace referencia a un pronombre, hace referencia al libro, entonces no se tilda. O cual niño se emocionó. Ya, hijos, entonces es un pronombre también, entonces allí no se tilda. Entonces, para que no hagamos más confusión, no se mareen cuando la palabra qué o cuál va entre signos de interrogación o de exclamación, no la tildamos. ¿Ya, mis niños? Muy bien, entonces ahora sí resolvemos las actividades que vamos a desarrollar en clase. Muchas gracias por su atención, mis niños. Cuídense bastante. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Ya saben que si les queda alguna duda o pregunta, me la pueden hacer durante clase, o si no, al privado, o si no, también, si ustedes consideran necesario, pueden volver a ver el videito. Mis niños, cuídense. Nos vemos. Un abrazo.